alumnas, vamos a dar inicio a nuestra primera clase del día martes, que corresponde a la asignatura de lenguaje y comunicación. Esta clase es bien cortita, es bien sencilla, así que hay que poner mucha atención porque vamos a repasar el primer capítulo del texto que estamos leyendo y en base a ese capítulo vamos a ir recopilando información y vamos a ir completando un mapa de lectura. Así que hay que poner mucha atención. Pero antes, como es costumbre, vamos a empezar con una pequeña oración. Así que ahí ustedes en sus casitas oran junto conmigo. Señor, le damos gracias por un nuevo día de vida que usted nos da, por permitirnos tener salud, por permitirnos tener una comida en nuestra mesa y un techo en el cual cobijarnos. Te queremos dar gracias porque me cuidas a mí, a mis padres, a mi familia, a mis compañeros, a la familia de mis compañeros, a mis profesores, a los directivos y a sus familias también. Quiero pedirte que por favor nos sigas cuidando como lo has hecho hasta ahora. Ayúdanos a comprender las materias, los contenidos para poder aplicarlos de buena manera cuando tengamos alguna evaluación. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, chiquillos. Esa fue la oración del día de hoy. La fortaleza del carácter, ustedes saben que es soy esforzado y la frase que nos va a caracterizar hoy día es tengo mentalidad de crecimiento, creo que mi inteligencia y mi carácter pueden desarrollarse, ¿cierto? Eso es lo que todos debemos creer. Aunque nos digan lo contrario, nunca creer eso. Nosotros somos capaces, sobre todo ustedes, yo los conozco hace años, así que sé de lo que son capaces, así que crean en ustedes, crean en su carácter, crean en su inteligencia. Normas de la clase. Primero, asistir puntualmente a las clases, se les esperará 5 minutos y si no llegan a esa hora no van a poder ingresar y van a quedar ausentes. 2. Respetar los turnos de habla. 3. Apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente y encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4. Mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con el nombre real. 5. Levantar la mano cuando quieras dar tu opinión. 6. Está prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. 7. No burlarse de los compañeros y escuchar con respeto las opiniones. 8. Está prohibido comer durante las clases y tener mascotas en ellas. 9. Al presentarte a las clases debes estar aseado con ropa adecuada para una clase escolar y con tus materiales en la mesa de estudio. Y 10. Al estudiante que se le llame la atención en 3 ocasiones y persista en su conducta será eliminado de la clase teniendo la opción solo de ingresar a la clase siguiente. La clase de hoy, martes 7 de septiembre del año 2021, el objetivo es extraer información explícita e implícita sobre hechos y características de los personajes y determinar la consecuencia de estos, ¿ya? Y para esto nosotros vamos a utilizar un mapa de lectura. Ahí está el número de la clase, número 8 de la unidad número 4. ¿Qué haremos durante la clase? Volveremos a leer el capítulo 1 del cuento Isidora, Pedro y el chocolate. Luego completaremos un mapa de lectura, el cual nos permitirá comprender mejor lo que estamos leyendo. Y finalmente haremos un ticket de salida. En eso va a consistir nuestra clase el día de hoy. Voy a dar inicio al texto. Ojo con lo que voy a nombrar al principio porque el título, el nombre del autor o los autores sirve también y lo tenemos que utilizar en este mapa de lectura. El texto se llama así, Isidora y Pedro y el chocolate, ¿ya? Autores Isidora Soto y Pedro Role. Capítulo 1. Pedro e Isidora son amigos inseparables. A Isidora siempre se le ocurren nuevos lugares para explorar y Pedro la acompaña donde sea. Pedro es bueno para argumentar. Es capaz de convencer a cualquiera de cualquier cosa. Así muchas veces logra sacarlos de los problemas en los que se mete. Aunque también una vez logró convencer a sus hermanos de que juntaran pulgas para entrenarles y la casa se llenó de pulgas. ¿Para qué hablar de los cuerpos de su familia? Ahí no hubo palabras que lo sacara del tremendo lío en que se metió. Sus papás se preguntan por qué siempre se están metiendo en problemas. ¿Por qué no puede ser un poco más como los niños que están tranquilos en sus casas jugando en sus consolas o algo así? Pero Pedro e Isidora se oponen radicalmente a lo que otros hacen. Me detengo acá y yo les pregunto a ustedes, ¿qué se dice en el texto sobre Pedro e Isidora? ¿Y qué consecuencia tiene esto para Pedro e Isidora? Según lo que hemos leído, reflexionen respecto a esas preguntas. Mientras yo voy a continuar con la lectura. Por ejemplo, a pocos de sus compañeros les gusta el ramo de historia. Para Pedro e Isidora ese es su ramo favorito. Les gusta aprender de cosas que pasaron antes. También les gusta mucho comer chocolate y fue por este delicioso alimento que pudieron conocer un mundo mágico y fantástico, el de los aztecas.
Hace muchos años, en lo que actualmente es México, vivieron los aztecas, dijo su profesor. Los aztecas hablaban náhuatl, idioma del que todavía sobreviven algunas palabras como chocolate. A mí me encanta el chocolate, dijo Isidora. Yo pensaba que venía de las vacas y de Suiza. Yo también pensaba lo mismo, profesor, complementó Pedro, algo confundido. Verán, dijo el profesor, el chocolate se prepara con cacao, que es el fruto de un árbol americano. Los aztecas cultivaban este producto y hacían bebidas en base a él. Luego llegaron los españoles, a quienes les gustó mucho el chocolate, como lo llamaban los aztecas. Algunos de los españoles volvieron a Europa y llevaron con ellos algunos granos de cacao. Los amigos no lo podían creer, siempre creyeron que el chocolate era algo de todas partes y nunca se les habría ocurrido que venía originalmente de México. ¿Ya? Sigo con la lectura. Mi abuela vivió en México un tiempo y dice que a todo le ponían picante, le contó Pedro a Isidora. No sabía que podían preparar cosas dulces y deliciosas. Al finalizar la clase, el profesor sugirió, si alguno de ustedes está interesado en probar el cacao como lo hacían los aztecas, acérquense a hablar conmigo. Pedro e Isidora se miraron y, sin pensarlo dos veces, estuvieron enfrente del escritorio del profesor. A 2 cuadras del colegio hay una tienda de una señora que vende cosas inspiradas en las preparaciones aztecas antiguas, dijo el profesor. Al llegar, pregunten por la señora Guadalupe. Ella les podrá dar a probar esta delicia ancestral. Apenas acabaron las clases, los dos amigos partieron rápidamente a la tienda de la señora Guadalupe. Pregunta aquí para que reflexionen. ¿Qué hacen Pedro e Isidora al finalizar la clase de historia? ¿Qué consecuencia tiene para los niños la conversación con el profesor? ¿Y qué evidencia del texto nos permite saberlo? Sigamos con la lectura. Les costó encontrar el local, ya que no tenía un cartel como suelen tener las tiendas. Parecía otra casa más. Tocaron el timbre y una señora muy vieja, morena y de ojos de forma de almendra le abrió la puerta. Hola, buscamos a la señora Guadalupe, dijo Isidora. Nuestro profesor dijo que aquí podemos probar el chocolate como lo preparaban antiguamente los aztecas. Su profesor tiene mucha razón. Mi familia lleva preparando el chocolate azteca desde hace muchos años. Aquí pueden probarlo y viajar con él, dijo la señora. Los amigos quedaron un poco confundidos con las palabras de esta misteriosa señora. ¿A qué se refería viajar? La señora Guadalupe desapareció momentáneamente y volvió con 2 vasos de chocolate. Disfruten, dijo. Es la misma receta que preparaba mi padre y mi abuela antes que él. Así, la receta ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a mí. Me pregunto de nuevo, ¿qué dice la señora Guadalupe sobre la receta del chocolate? Después, ¿qué consecuencia tiene que la receta haya pasado de generación en generación a lo largo del tiempo? ¿Y qué les hace pensar eso? ¿Lo que ustedes creen? 3 preguntas más. Y termino la lectura. Dice así. Los amigos recibieron la bebida sin saber muy bien a qué sabría, pero no podían más de curiosidad y se la tomaron de una sola tragada. Lo que sucedería después, ninguno de los dos lo podría haber imaginado. Y ahí termina el capítulo 1 de la historia que estamos leyendo. Entonces, ustedes, si quieren volver a leerlo, yo les dejo acá, ¿cierto? Escrito, o sea, no escrito, les dejo proyectado el capítulo 1, donde aparece la primera parte, segunda parte del capítulo 1, la tercera, la cuarta, ¿cierto? Y al final viene la práctica guiada e independiente. Por ejemplo, van a abrir su CT en la unidad número 4. Con lo leído van a completar el mapa de lectura que aparece en la página número 30 de su CT. Observen cómo el profesor realiza un ejemplo. Luego trabajan ustedes de manera independiente. Ya se revisará en conjunto. Miren acá lo primero que me pregunta es los personajes. Aquí me aparecieron 4 personajes. Primero es Pedro, ¿cierto? Pedro, porque ese personaje me aparece en el capítulo 1, Pedro. Después viene Isidora. Isidora. Después viene el profesor de historia, ¿cierto? El profe. Ustedes lo completan, yo voy a colocar aquí solamente profe porque me cuesta escribir profe. Y la señora Guadalupe. Señora, hoy mi pulso está mal hoy día. Guadalupe. Guadalupe. ¿Ya? Entonces yo fui sacando toda la información que me fue proporcionando el texto que leímos y voy completando los cuadros, ¿ya?
El título del texto ustedes lo saben. El autor yo lo nombré. El ambiente, dónde se desarrolla el ambiente del primer capítulo. Y luego de eso, ¿qué problemas tienen los personajes? Aquí hay varios problemas que se presentan, pero yo quiero que me digan el problema central, el que da origen a toda la historia. ¿Cuál es? ¿Qué hacen para solucionar ese problema y cómo solucionan finalmente ese problema? ¿Ya? Ustedes completan ese cuadro. Actividad final, ticket de salida. Copien el siguiente ticket de salida. No copien el texto, solo las preguntas y sus alternativas. Respondan solo la alternativa que consideren correcta y una vez que terminen le sacan una foto y me lo envían para revisarlo. ¿Ya? Tienen que leer este texto, lo pueden parar acá, lo pausan, ¿cierto? Y leen el texto, la leyenda del maíz. Y una vez que terminan de leer el texto, responden estas 4 preguntas que están acá. ¿Ya? ¿Qué problemas fueron a plantearle los aztecas a Quetzalcóatl? Ahí está. 2. ¿Qué nos dice este fragmento sobre Quetzalcóatl? Para responder la 2, ustedes leen este fragmento que está aquí arribita y responden la pregunta 2. La 3. ¿Qué consecuencia tuvo para Quetzalcóatl la conversación con los aztecas? Y 4. ¿Qué consecuencias tuvo para los aztecas conocer el maíz? Ahí están esas 4 preguntas. ¿Ya? Y esa fue la clase de lenguaje y comunicación del día de hoy, chiquillos. Bien cortita, bien sencilla, para ir repasando ya lo que hemos estado leyendo. Cuídense mucho, tienen 15 minutos para ir a refrescarse, a tomarse un cafecito, un tecito, una leche, ¿cierto? A comer algo y volvemos para la clase de historia y geografía. Un abrazo. Chau, chau.